Bienvenidos a la casa de eritrocitos, parte de la fisiología sanguínea. Los eritrocitos constituyen uno de los componentes celulares más importantes del tejido sanguíneo. Si bien recordamos, el hematocrito es la expresión porcentual entre los glóbulos rojos y el componente sanguíneo total respecto al plasma, por ejemplo, constituye entre un 45 a 55%, con variabilidades de acuerdo ya sea a la altitud en la cual residimos, que sea a nivel del mar, a nivel de 3.600 metros, como es el caso de Bolivia, u otras altitudes, donde podría depender esa variabilidad de hematocrito y hemoglobina respectivamente, de acuerdo al ejercicio y también de acuerdo al sexo diferenciado por sexo, inclusive hay valores diferenciados por edades. Este aspecto hace que los eritrocitos constituyan el elemento más importante y la función vital principal es llevar oxígeno a la periferia, a los tejidos, donde se va a realizar entre comillas, oxigenación tisular para poder nuestro organismo, a través de mecanismos de respiración aerobia, generar diferentes aspectos, ya sea energía, ya sea producción de ciertas sustancias, etc. El día de hoy veremos la estructura eritrocitaria, lo que es la eritropoiesis, la hemoglobina, el efecto Boris-Haldane en la parte más básica, que luego será detallado en la parte de fisiología respiratoria, y el ciclo de hierro, que se verá en una clase posterior. Los eritrocitos corresponden al 25% de todas las células del cuerpo y constituyen, como habíamos dicho previamente, entre un 45 y 55% de todo el componente sanguíneo. Son células bicóncavas, lo cual aumenta su superficie en más o menos 135 micrómetros cuadrados y tiene un volumen de 95 micrómetros cúbicos. Este aspecto de ser bicóncavo lo hace más plano en la parte central, como ustedes pueden ver, y lo hacen los bordes un poco de mayor tamaño. Por lo tanto, se parecen a unos discos, entre comillas, o que si queremos llamar mancuernas, son las especies de los que hacen ejercicio. Por lo tanto, en el centro tiene un micrómetro aproximadamente de tamaño, pero en la periferia tiene aproximadamente 2 micrómetros de tamaño. Entonces, este aspecto le da una característica de poder tener una mayor superficie de intercambio. Pero estas células son anucleadas en su componente ya mayor, maduro. En la etapa inicial tiene, como todas las células, su núcleo, pero este va perdiendo y se va especializando, y en la especialización celular lo que hace es que contiene en todo este aspecto hemoglobina. Y la hemoglobina va a ser el componente principal, el componente mayor de nuestro eritrocito. Es decir, en términos concretos, vendría a ser como un saco celular de hemoglobina, que va a transportar, obviamente, oxígeno a los componentes, y a la reversa va a llevar o hidrogeniones o CO2 hacia los pulmones u otros lugares del cuerpo. La estructura eritrocitaria, ese aspecto bicóncavo, ese aspecto de elasticidad, porque recordemos que los eritrocitos pueden tener cierta resistencia al salir por la presión a nivel de las cavidades cardíacas hacia los vasos sanguíneos, que tiene que atravesar vasos sanguíneos de gran calibre y tiene que llegar hacia vasos sanguíneos de calibres pequeños, los capilares prácticamente, donde son micrómetros de tamaño. Tiene que tener una elasticidad, que tiene que poder deformar. Eso se debe gracias a su citoesqueleto. El citoesqueleto lo constituye y lo hace todo. Está por debajo de la bicapa lipídica, de la membrana celular. Este citoesqueleto está compuesto principalmente por espectrina, que son las proteínas más importantes que se hallan, la cual está compuesta por cadenas alfa y cadenas beta. A la espectrina también se pueden unir otras proteínas, otros microtúbulos, como sería la aducina, que se encuentra a este nivel, la actina también que se encuentra, y tenemos otros componentes que los anclan hacia la superficie de la membrana membrana celular, que vendría a ser la anquilina. Están las proteínas transmembrana, la banda 3, esta otra proteína unida, la banda 4.1, y también la glicofolina, que es una transmembrana. A estas proteínas también se unen residuos de carbohidratos o grupos de glicoproteicos, los cuales van a ser utilizados o empleados para la sistematización de grupos sanguíneos, por ejemplo, para el grupo ABO, que dependiendo de los componentes que se expresen van a ser el grupo sanguíneo A, B u O. Este aspecto es importante en el sentido de que estas proteínas unidas a la espectrina van a generar una especie de una red bastante flexible. Obviamente esto es dependiendo de la edad inclusive del eritrocito. Aquí tenemos un detalle de la estructura por debajo de la membrana celular, donde se encuentran las proteínas. Aquí, por ejemplo, están las proteínas y está la red de espectrina que se encuentra por todo lugar.
Aquí también tenemos otra proteína, que es la tropomiosina, que se encuentra en presente. Ya las que mencionamos antes, la 4.1, la 2.1, la 4.2, la glicoforina, que atraviesa la membrana celular, y obviamente la membrana celular compuesta por su por su bicapa lipídica. También tenemos proteína banda 3, que también está unida con los carbohidratos, que recordemos son aquellos que determinan en este caso los grupos sanguíneos. Dentro de la eritropoyesis es importante ver que esta nace o empieza con una célula madre, un stem cell, que se autorrenueva, el hemocitoblasto. Esta se va a renovar constantemente. Luego esta célula va a ser combinada al proeritroblasto, que es una célula direccionada, entre comillas, a que va a ser un glóbulo rojo. ¿Ok? Luego tenemos tres fases. La fase 1, que es la síntesis de ribosomas, donde necesita bastante energía. La fase 2, que sería la síntesis y acumulación de hemoglobina, ¿ok? Y por último, la fase 3, que es la eyección del núcleo. Estas tres fases son correlativas, son fases evolutivas dentro de la generación de nuestro glóbulo rojo maduro anucleado bicóncavo. ¿Ok? Tenemos los eritroblastos, por ejemplo, iniciales estos, donde se forman bastantes ribosomas, ¿ok? También es energético, el origen de mitocondrias, etc. Hay bastante uso energético. Luego estos que van a formar y van a generar hemoglobina van a acumularse en el eritrocito tubazo tardío, luego el normoblasto y por último el reticulocito, que se diferencia por la eliminación o eyección del núcleo. Y cuando se elimina únicamente queda nuestro glóbulo rojo maduro. Aquí vemos otra secuencia de lo que sería la célula madre, que se renueva, la monotopoietic stem cell, esta que se autorrenueva y mantiene el pool constante de glóbulos rojos. Luego tenemos ya las combinadas, las células que van a diferenciarse, hasta aquellas que van a presentar diferentes características a las tinciones que se utilizan para identificarlas. Por ejemplo, el basófilo, el policromático, el ortocromático, y luego la enucleación que ocurre en el eritroblasto ortocromático, para formar finalmente el reticulocito y por último el eritrocito. Aquí tenemos en la parte inferior la expresión de ciertos marcadores. Por ejemplo, el KIT se mantiene desde lo que vendría a ser la hematopoietic stem cell hasta el proeritroblasto. Luego se expresa el CD71, que empieza en la CFSU, que es una formadora de colonias de eritrocitos, hasta el ortocromático, donde se libera el núcleo con una enucleación y por último se manifiesta o se presenta el TR119-GPA, que son las moléculas que se presentan hasta el eritrocito maduro y que puede tenerse parte de identificación de él. Aquí vemos un nicho celular. Los nichos celulares se constituyen de médula ósea, los lugares donde se generan, maduran y proliferan los glóbulos rojos. En este caso, también se generan y maduran otras células de la sangre, como las células del sistema inmune. Aquí vemos en la parte central un macrófago que va siendo como un nicho a este nivel, y en el cual desde la parte interna hasta la parte externa las células van madurando y diferenciándose y teniendo menor tamaño. Por ejemplo, el proeritroblasto es más grande, tiene un núcleo mayor cantidad de organelos, etc. Mientras que en el basófilo, policromático, ortocromático va disminuyendo. Recordemos que entre el ortocromático y el eritrocito hay la enucleación. Y también hay ejemplo, por ejemplo, núcleos pinocitóticos que están por este nivel, aquí están a este nivel. Y esto va a hacer que la célula madure de esta manera, de la parte central a la periferia hasta salir el eritrocito. En la parte izquierda podemos ver una microfotografía de lo que ocurre en este aspecto del esquema visto en la parte media. De esta manera, el eritroblasto, que contiene ciertas sustancias, ciertas proteínas en su superficie, por ejemplo, para receptores de eritropoyetina, receptores de hierro y demás. Aquí tenemos algunos organelos, están las mitocondrias, otras proteínas, las ubiquitinas, etc. Todas estas células en el eritroblasto tienen que ser modificadas para que se forme el reticulocito y el reticulocito tenga el maduro. Cuando ocurre esto, ¿qué pasa? Pues las proteínas que están en la superficie se endocitan, se va a endocitar. Luego que se endocitan, estas se van a unir con lisosomas, con fagosomas, que son estos que se van a unir con los fagosomas. Los componentes celulares, por ejemplo, aquí están las mitocondrias, que unidas con receptores con ciertas proteínas se van a unir, se van a formar un fagosoma. Esto va a formar un lisosoma y por último la degradación de estas moléculas para ser eliminadas. Lo mismo ocurre aquí, existe un transporte para una exocitosis de estas sustancias hacia afuera. Entonces se eliminan las proteínas, se eliminan componentes celulares, se degradan componentes celulares para finalmente quedar dentro de esta célula únicamente hemoglobina, la proteína mayor y principal constituyente dentro del
glóbulo rojo. Recordemos que también estas van a formar la espectrina, las proteínas bandas, etcétera, que van a estar implicadas en lo que sería el citoesqueleto, la red citoesquelética por debajo de la membrana celular. Cuando ocurre la nucleación, ese núcleo, el nucleado, entre comillas, ese núcleo que se elimina se llama pirenocito. Este pirenocito no es nada más que el núcleo del eritroblasto que se elimina para formar reticulocito, pero algunos componentes de RNA están presentes en el reticulocito y esos van a ser tenidos y van a ser identificados como tal. Por lo tanto, los reticulocitos son formas jóvenes o muy jóvenes de lo que vienen a ser los glóbulos rojos y que son producto de los eritroblastos que libera a su pirenocito. Otro ejemplo de la maduración de los glóbulos rojos, aquí tenemos la célula madre pluripotente, esta a la vez se va a transformar en 11 o 12 divisiones, 8 divisiones en la BURS, es una unidad formadora de eritrocitos, en la unidad formadora de eritrocitos también. Tenemos las más primitivas, luego ya las combinadas, hasta el pluritroblasto. Estos van a después desencadenar en eritrocitos que van a vivir aproximadamente 120 días. Entre estas divisiones del CFCU hasta el eritrocito pasan más o menos aproximadamente 5 días. Puede haber una eritrocitosis acelerada, que sí que se produzca más, por ejemplo, por un tema de pérdida sanguínea, o un tema de necesidad, entre comillas, biológica de glóbulos rojos, puede haber una aceleración en su eritropoiesis. Puede ser también eritropoiesis normal, y recordemos que aquí el pirinocito cuando se libera ya es cuando está maduro nuestro glóbulo rojo, y también hay eritropoiesis ineficaz, que es decir, aquellos que no van a terminar su ciclo y van a ser cortados de cierta forma. Recordemos que a este nivel ya actúa la eritropoietina. La EPO, que es una sustancia vital y primordial derivada del factor hipóxico que se produce eritropoietina a nivel del aparato extraglomerular, a nivel renal. Cuando baja, entre comillas, la percepción de oxígeno, esta se libera, pues se llama el factor hipoxotisular que activa la eritropoietina. Esta va, estimula y va a haber una proliferación o masiva, por ejemplo acelerada, o normal de los glóbulos rojos. Aquí tenemos una secuencia un poco más específica de lo que ocurre a nivel de los glóbulos rojos. Tenemos la célula, todo esto ocurre en la médula ósea. Embrionariamente hemos visto que esto ocurre a nivel de saco vitalino, luego a nivel hepático, luego a nivel de vaso. Y la migración era posterior a las médulas óseas, inicialmente en médula ósea de diáfisis en los niños, luego iban a huesos planos o en la parte de epífisis de los huesos largos en adultos. Entonces, aspectos importantes, tenemos la célula madre, eritroblasto, reticulocito que se libera y luego se convierte entre comillas y madura glóbulo rojo. Entonces, esto ocurre y vive 120 días. Pero después, ¿qué pasa con el glóbulo rojo de su sobrevida? Pues esos glóbulos rojos viejos, los glóbulos rojos que han perdido su elasticidad, que ya no tienen la funcionalidad adecuada que tenían, pues van al sistema retículo endotelial, en lo cual son estos componentes degradados, por así decirlo, en componentes aminoácidos y en componentes de hierro. El hierro es degradado y reutilizado. Aquí tenemos un pool de hierro y también parte del grupo N se convierte en biliverdina y eso se convierte en bilirrubina para ser liberada por nuestro organismo. ¿Okay? Aquí tenemos una secuencia de lo que ocurre con los glóbulos rojos ya que senescentes, glóbulos rojos que ya han cumplido su función. Esto ocurre con el sistema reticular endotelial que se englosa al glóbulo rojo, hay un lisosoma, se degrada y se liberan los grupos de hierro. Aquí tienen grupos de hemoglobina. Están los componentes de hierro en cada uno de estos que se van a reutilizar en un reciclaje interno de todos estos, incluyendo las proteínas que están y se van a ser utilizadas para producir o nuevamente hemoglobina o otros componentes celulares. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, el hierro. Aquí están los iones de hierro que va a ser o transferido a través de transportado por la transferrina, que va a llegar hacia la ferritina, o también va a llegar hacia los lugares de hematopoiesis donde ocurre la formación de glóbulos rojos. Por lo tanto, los grupos M de esta hemoglobina se transforma en biliverdina por una parte y eso va a ser en bilirrubina o también puede ser llevado para producir nuevamente más glóbulos rojos. Este ciclo de reciclaje de hierro y reciclaje de aminoácidos de estos componentes es muy importante para la generación de glóbulos rojos. La hemoglobina es una proteína globular compuesta por 4 cadenas. ¿Okay? Cada una está unida por un pigmento M que contiene hierro. ¿Okay? Es el hierro que se contiene. Por lo tanto, más o menos hay 300 moléculas de hemoglobina por glóbulo rojo. Y por lo tanto, esto puede transportar 1.2 billones de moléculas de oxígeno, lo que significa que son 4 moléculas por cada componente o cada molécula de hemoglobina. Tienen diferentes denominativos. Por ejemplo, la oxihemoglobina es aquella unida al oxígeno. La deoxihemoglobina es la reducida, aquella que se puede unir, por ejemplo, con hidrogeniones. Es la hemoglobina que ha liberado oxígeno, es importante.
La carbaminohemoglobina se une al dióxido de carbono y la carboxihemoglobina al monóxido de carbono para evitar términos confusos. Hablamos de oxihemoglobina cuando se une al oxígeno, de oxihemoglobina cuando es el oxígeno que se ha liberado, es la hemoglobina reducida, entre comillas, que queda, que puede unirse también ya sea a CO2 o puede unirse a hidrogeniones también. Tenemos la carbaminohemoglobina, que vendría a ser la que se une al dióxido de carbono, perdón, y por último monóxido de carbono, la carboxihemoglobina. Aquí tenemos una estructura de esta proteína globular. Aquí tenemos los grupos con sus hierros respectivos cada uno. Aquí está el hierro que se encuentra presente, el cual va a ser la unión. Entonces tenemos las dos cadenas, la cadena 1 y cadena 2 beta, la cadena 1 y cadena 2 alfa, que constituyen la hemoglobina normalmente. Tenemos pero diferentes tipos de hemoglobina dentro de la maduración o dentro de la formación de la vida adulta. Por ejemplo, hay dos tipos de hemoglobinas en el adulto, la A1 y la A2, independientemente de cuál de las dos son funcionales, entre comillas. La 97,5% de adultos A1, que son dos cadenas alfa, dos cadenas beta con diferentes aminoácidos, y la A2 sería la 2 alfa y 2 delta. A nivel embrionario existen diferentes tipos de hemoglobinas. La Growers con 2 epsilon y 2 zeta, la Grower 2 con 2 alfa, 2 epsilon y la Portland con 2 zeta y 2 gamma. Luego tenemos la hemoglobina fetal que serían 2 alfa y 2 gamma. Esos componentes son importantes tenerlos en cuenta porque puede quedar vestigios o la hemoglobina o la síntesis de hemoglobina pues imperfecta y por ejemplo nosotros tenemos una hemoglobina Grower o una hemoglobina fetal y eso puede tener implicancias respecto al transporte de glóbulo de oxígeno. El transporte de gases y efecto Bohr. Recordemos que la hemoglobina es el componente principal, el que se halla en mayor cantidad dentro del glóbulo rojo. Prácticamente es un saco de hemoglobina. Ese saco de hemoglobina es importante, ¿por qué? Porque va a transportar el oxígeno hacia los tejidos. Por ejemplo, aquí tenemos a nivel alveolar el ingreso del oxígeno y la salida del CO2. Cuando ingresa el oxígeno, lo que ocurre es que este se va a unir con la hemoglobina. Aquí tenemos la hemoglobina que se forma la oxihemoglobina y se transporta a los tejidos. En un 97%, quizá un 3% puede transportar de forma libre el oxígeno. Y luego este transporte va a llegar hacia los tejidos. Aquí llegamos a los tejidos, aquí está la oxihemoglobina. Ok, la oxihemoglobina entonces por lo tanto va a liberar el oxígeno hacia los tejidos. Cuando libera el oxígeno hacia los tejidos va a quedar libre la hemoglobina, se va a quedar como deoxihemoglobina. Y esa deoxihemoglobina puede unirse ya sea a un hidrogenio, ok, una hemoglobina reducida, o también puede unirse al CO2, al dióxido de carbono, de forma la carbaminohemoglobina. ¿Ok? Y también puede ser transportado el CO2, entre comillas, de manera disuelta, también un porcentaje importante. Cuando ocurre esto, por ejemplo, puede haber otro transporte a través del CO2 que se libera de los tejidos. ¿Ok? El transporte del CO2 liberado de los tejidos va a ocurrir que este CO2 se une con moléculas de agua a través de la hidrasa carbónica. Esa hidrasa carbónica va a hacer que se forme un hidrogenio libre que puede unirse a la hemoglobina y puede formarse bicarbonato, entre comillas. ¿Ok? HCO3. Este bicarbonato va a ser reemplazado o va a tener un ciclo a través del cloro. Entonces, el cloro va a involucrar en el cambio y en el uso de bicarbonato. ¿Ok? De esta manera el glóbulo rojo va a llevar oxígeno hacia los tejidos y los tejidos va a recoger, entre comillas, ya sea dióxido de carbono o va a también recoger radicales libres de hidrógeno, hidrogeniones. ¿Ok? Por lo tanto va a tener también un efecto en el control del pH sanguíneo. A la inversa, cuando esto retorna hacia los pulmones, este CO2 que está en forma de bicarbonato y demás, va a ser liberado, se va a liberar la hemoglobina, por ejemplo, que se libera la hemoglobina para estar libre y unirse con el oxígeno, ¿ok? Se va a liberar como CO2 disuelto, el dióxido de carbono, para liberarse a nivel pulmonar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, se va a transformar en bicarbonato o también en hemoglobina reducida a este nivel. Y obviamente el transporte, aquí por ejemplo, salían los bicarbonatos hacia el plasma y entraban los cloros, y aquí al revés, sale cloro y entra bicarbonato, ¿ok? Entonces el bicarbonato más agua se va a transformar en CO2, ¿ok? Este CO2 va a ser liberado como CO2 disuelto y agua que va a quedar de esta reacción, también por hidrasa carbónica. De esta forma hemos visto el transporte de gases a nivel, ¿ok? Por ejemplo, el CO2, el 7% se transporta de manera disuelta libre, el 23% como
carabinohemoglobina, que es unido al glóbulo rojo, y el 70% como bicarbonato. El transporte principal entonces era a nivel de bicarbonato, mientras que el oxígeno, el 97% se transporta a través de la oxihemoglobina, que sería esta la molécula más importante para el transporte de oxígeno en este caso. Y mientras el bicarbonato tiene 3 formas de ser transportada, y la más importante como bicarbonato. El efecto Bohr. Esta curva sinoidea de presión de oxígeno y saturación, la curva de disociación y saturación del oxígeno, que sería el efecto Bohr, es importante, es una curva sinusoidea, ¿ok? No es una curva completamente proporcional, sino tiene variabilidad en su presentación. Por ejemplo, los 42 milímetros de mercurio, más o menos 75% de hemoglobina está saturada con oxígeno en condiciones normales. Pero, ¿qué ocurre cuando haces ejercicio? Un ejemplo, aumenta la temperatura, aumenta el 2,3-DPG, el fluorisalato, y aumentan los hidrogeniones bajando el nivel del pH. Todo esto ocurre cuando hace un ejercicio, lo cual aumenta también el CO2, lo que hace que esta hemoglobina sea menos afín ¿por quién? Por el oxígeno. Entonces, al ser menos afín por el oxígeno se va a liberar más fácilmente hacia los tejidos. Y cuando se libera más fácilmente hacia los tejidos, va a llevarse toda la mioglobina, por ejemplo, los músculos y otras moléculas que atraen o necesitan oxígeno van a ser liberadas. Y esta afinidad menor de la hemoglobina hacia el oxígeno va a hacer que se libere hacia los tejidos, hacia la periferia, entre comillas. Por lo tanto, su saturación va a ser menor a 42, va a saturarse apenas 62%, por lo tanto esto significa una liberación. Lo contrario ocurre en el efecto, esto por ejemplo es una curva hacia el lado derecho, pero también puede ocurrir una curva hacia el lado izquierdo. Este lado izquierdo es todo lo contrario, baja la temperatura, por ejemplo en estados de no hacer ejercicio físico, de estar en estado sedentario, etc. Baja el 2,3-DPG, aumenta el valor de pH porque no hay hidrogeniones libres, entre comillas, y la afinidad va a ser mayor, por lo tanto a 42 no solo va a ser 75%, sino va a ser un 82-83%, entonces va a haber menos liberación de oxígeno hacia los tejidos. De esta forma, el efecto Bohr es poder liberar más fácilmente oxígeno hacia los tejidos, lo cual va a aumentar el CO2 y la probabilidad de que el CO2 se una hacia la hemoglobina es muy alta. Obviamente esto ocurre en situaciones fisiológicas normales. Entonces este efecto Bohr de uso de oxígeno, pero por la afinidad que existe, por la saturación de la hemoglobina, ¿okay? Por liberación, entre comillas, es importante para las condiciones fisiológicas normales, ¿no? La curva de saturación y la disociación es muy importante en este sentido, dependiendo de las presiones, obviamente, milímetros de mercurio del oxígeno. Aquí tenemos un mayor detalle de lo que ocurre con el músculo esquelético, el aumento de temperatura, la baja del pH con aumento de hidrogeniones, el 2,3-DPG, que son importantes en este sentido, eso va a hacer que haya una liberación mayor. El efecto Haldane son los efectos de curva de disociación del CO2. ¿Okay? Esta curva de disociación es baja, es mínima, es pequeña en relación a lo que ocurre con el efecto Bohr en milímetros de mercurio. Por ejemplo, aquí tenemos de 40 a 52, otro un poquito más manifiesto, y es lo que ocurre respecto al transporte, en este caso, de CO2. Es decir, la liberación de la hemoglobina del oxígeno, cuando se libera el oxígeno aumenta el CO2, pero cuando se une el oxígeno a la hemoglobina, como ocurre en este caso, hay liberación de CO2 y hidrogeniones. Entonces el efecto Haldane vendría a verse desde el lado de punto de vista de este CO2, mientras el efecto Bohr desde el lado de punto de vista del oxígeno. Ambos componentes son muy importantes dentro de lo que sería la oxigenación celular. Este glóbulo rojo que tiene esa función de transportar oxígeno, de tener efectos y transportar CO2 también, y tener un efecto en el manejo de hidrogeniones a nivel intracelular del glóbulo rojo, es su función básica y normal. Más o menos se producen por segundo 2 millones de glóbulos rojos, ¿ok? De ello necesitamos hierro en gran cantidad, que es el componente principal. El tropoetina también ejerce un efecto importante hormonal en el hecho de cómo se produce. El cobre es otro componente de la efestina, ¿vale? Que es vital para la absorción de hierro. El zinc es una enzima importantísima para lo que sería la producción del grupo M, ¿ok? La vitamina B9 y B12 con enzimas para generación de DNA y producción de organelos y maduración, etc. Y todos estos aspectos hacen que el glóbulo rojo pueda vivir 120 días. Por lo tanto, la globina se recicla, el hierro se recicla, el M se libera en biliverdina y se puede reciclar, y por último en bilirrubina. De esta manera hemos visto en forma
detallada lo que sería la génesis del glóbulo rojo, he visto su función, los efectos de la hemoglobina, su función de la hemoglobina, sus componentes de la hemoglobina.